Bienvenidos queridos estudiantes de Química 1. Hoy vamos a ver el bloque 4. Hoy vamos a ver la tabla periódica. La unidad mínima de la materia son los átomos. Estos átomos contienen los protones con carga positiva, neutrones, carga neutra, los electrones negativa. Los protones y neutrones se conservan en el núcleo, mientras que los electrones están en los orbitales. En la tabla periódica se encuentran a los elementos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, en la tabla periódica hay elementos, los que pueden ser naturales, los que están en la naturaleza, los sintéticos, los inventados y los isótopos. Los naturales son los que encontramos en la naturaleza. Los sintéticos son aquellos que son radioactivos, que pueden ser muy corrosivos. Mientras que los isótopos son aquellos que son más de un átomo. Por ejemplo, en los isótopos podemos encontrar al hidrógeno normal, luego podemos ver que es 2H3 o H4. Y estos no son radioactivos. La tabla periódica está separado por bloques. Son 4 y estos son el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Que la tabla periódica están distribuidos en grupos y periodos. Que estos a la vez, los elementos están clasificados de acuerdo a su clase. Y esos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Vamos a empezar viendo la tabla periódica. La tabla periódica es la ordenación de los elementos químicos de acuerdo a su número atómico, propiedades y configuración electrónica. Los elementos en la tabla periódica se representan mediante los símbolos químicos. En la tabla periódica actualmente tiene 118 elementos, que aún 94 de los elementos son naturales, que están dentro de la naturaleza o se encuentran, mientras que 24 son sintéticos, es decir, que han sido creados de manera artificial. En la tabla periódica suelen contener demasiados datos que uno de los elementos es que permite establecer la organización coherente a partir de sus características como el símbolo, el nombre, el número atómico, la masa atómica y el estado de agregación para poder determinar su uso. Su clasificación se puede clasificar de acuerdo a diversos criterios. Estos son que se pueden clasificar en grupos, en periodos o en bloques. Los elementos se pueden agrupar dependiendo del orbital. Es S, P, D y F. Los 4 orbitales, los 4 bloques donde se encuentre su electrón diferencial. Y estos bloques se clasifican en 4. El bloque S es el del lado izquierdo. El bloque P es el bloque derecho. El bloque D es el que está en medio
y el bloque F es el que está hasta abajo. El bloque S toma como valores 2, el P 6, B 10 y F 14. El S 2, P 6, D 10, F 14. ¿Les suena esto? Esto es para poder configurar su elemento. Les va a ser útil más tarde. Los periodos es el conjunto de elementos ordenados de manera horizontal. Son un conjunto de elementos que tienen propiedades químicas diferentes y mantienen en común el presentar el igual número de niveles con electrones en su envoltura. Así, correspondiendo el número de periodos, el total de niveles o capas. Los grupos son conocidos como familia y estos están ordenados en forma vertical. Los grupos se representan con un número romano y la letra A o B, según corresponda los elementos que conforman un mismo grupo, y estos pueden presentar propiedades físicas y químicas muy similares. Ahora vamos a ver un poco sobre los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel de energía. En el caso del bloque S y el P, los electrones de valencia será igual al grupo en la cual se encuentra por su conversión electrónica final. Por ejemplo, el azufre es el que se encuentra en el grupo 6A. El que se encuentra en el 6A, del cual tendrá 6 electrones en su carga, mientras que en el caso del bloque B y F, los electrones de valencia será igual al número de la oxidación que tienen los elementos. Por ejemplo, vamos a decir que el oro su número de oxidación es más 3 más 1. Por lo que esos dos números son los números de oxidación sin importar el grupo. Los metales. Vamos a hablar de las características de ellos. Y esto es cuando un elemento se puede considerar metálico cuando cede los electrones y no tiene tendencia a ganarlos. Es decir, que los metales son muy poco electronegativos. La mayoría de ellos están localizados en la parte izquierda y en la parte central de la tabla periódica. Los metales poseen dureza, tenacidad, brillo, fragilidad, ductibilidad. Son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Los metales reaccionan con los no metales y sus puntos de fusión y ebullición son muy elevados. Los no metales.
Los no metales, sus características es que un elemento se le considera no metálico cuando al elemento se le dificulta ceder esos electrones, lo cual es lo contrario de los metales. Entonces, los metales no pueden conducir su electricidad, no tienen brillo, ni son dúctiles ni maleables. Ahora, los metaloides. Los metaloides son los elementos que tienen propiedades intermedias. Esto es debido a que sus propiedades físicas y químicas se encuentran en las de un metal y las de un no metal, que también tienen propiedades semiconductoras. En la tabla periódica se localizan en el bloque P, y estos son los elementos de silicio, germanio, arsénico, ese no me acuerdo cuál era, telurio, polonio y AT, que no me acuerdo cuál es. Ahora vamos a jugar un poquito. Yo quiero encontrar al sodio. El símbolo del sodio es N mayúscula y una A. Su número atómico es el 11. Su masa atómica es 22.98. Ahora, la A es el elemento del sodio que es redondeado. Por ejemplo, 22.998, si es del punto 5 para arriba, se sube a 23. El grupo es 1A, periodo 3, es un metal. Ahora vamos a entrar en el tema de las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son aquellas que se repiten a lo largo de los grupos y periodos. Y entre ellos están el radio atómico, el carácter metálico, la afinidad electrónica, la electronegatividad y la energía de ionización. El radio atómico es la distancia que hay del centro del núcleo del átomo a su electrón más lejano. Y esto depende de la fuerza con la que el núcleo atómico atrae a los electrones más lejanos. En la tabla periódica, el radio atómico aumenta al bajar por un grupo. En la tabla periódica, el radio atómico aumenta al bajar por un grupo y disminuye de izquierda a derecha a un periodo. Y esto es una de las formas que podemos verlas y no se pierdan. Los caracteres metálicos es una propiedad física y química donde los elementos metálicos tienden
a perder fácilmente sus electrones. En el carácter metálico aumenta, en un periodo aumenta de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Mientras que también aumenta en un grupo de arriba hacia abajo.